A tiempo real. El artista Vicente Ruiz nos moviliza desde el presente e invita a observar, desde una vista aérea y a tiempo real, el under de los 80 y el contexto en que se dio su acontecer, de la mano de importantes voces con quienes compartió época. Bueno, Leonidas Montes, bienvenido. Este es el programa A Tiempo Real, en el contexto de la exposición Under del Trolley a Matucana 19, que está en este minuto en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Y entonces te he invitado con esta sorpresa de saber ahora quién eres, ¿no? Entiendes, de que tienes una reflexión y aunque está relacionada con la economía, pero también con la filosofía, porque también tienes un grado académico de filósofo, ¿no? ¿Y te consideras a ti mismo filósofo o no? Uy, qué buena pregunta, Vicente. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Lo más entretenido hablar de filosofía. No hay pauta, sí, no hay pauta. o no de hay esa pauta, época, yo te claro. dije que fui a ver la exposición que me pareció maravillosa. Vamos a hablar Bueno, de yo creo que esto, todos somos filósofos de una u otra manera, ¿no? Ujú. Y yo creo que no hay que estudiar o tener un grado para ser filósofo, porque la filosofía es parte de la vida. Claro, pero hay gente que se considera filósofo y otros que no. No, bueno, Yo claro. no, yo me considero bailarín, ¿entiendes? Ya, o sea, Pero en todas las expresiones artísticas Hay una hay filosofía, filosofía. sí. El nacimiento de la filosofía es la poesía, entonces hay tantas relaciones, no solo entre la razón y la filosofía que uno tiende a vincular, sino que también entre las expresiones artísticas y la filosofía. Eso es evidente. Sí. Mira, la primera persona que entrevistamos fue Alberto Fouquet, ¿no? Y partimos con su libro Mala Onda. Mala Onda, ¿verdad? si me acuerdo. Porque hay ahí un personaje que es un personaje que es como del barrio alto, un joven que está un poco en una crisis con su entorno, si no una crisis, por lo menos con preguntas, ¿no? Y luego viaja al centro, se queda en un hotel, ve un poquito la vida del centro, luego vuelve a su sociedad, llamémoslo así, o a su comunidad, y con esta transformación. Y entonces todo el rato hay como una idea de que en el fondo, en el trolley, que espero que hayas venido alguna vez, ¿no? O sea, a estas acciones de arte de los años 80 en el centro acá, o por lo menos supieras, ¿no? Entonces, de alguna manera, llegaron muchos de estos personajes de mala onda ¿entiendes? Que venían a la calle San Martín o a Matucana 19, ¿no? Entonces venían de lugares que no correspondían por no ser vecinos o porque entonces se mezclaron mundos sociales que aparentemente hoy día no ocurren, no sé, o sí ocurren de otra manera, etcétera. ¿Pudiste ver eso? Pues tienes un pensamiento acerca de eso. ¿Sabías de estos personajes? Porque el mismo Alberto Fouquet, él mismo dice que él no lo vio, pero sentía que le llegaban los testimonios de que había ocurrido la performance de Vicente Ruiz y que había quedado la embarrada y venían como los relatos míticos sobre algo, ¿no? ¿Entiendes? ¿Cómo recibías tú en esa época, que debe haber sido bastante más joven, más niño, Sí. ya, este periodo, ¿no? ¿O fuiste alguna vez a ver una performance o una obra de teatro de Ramón Grifero o al Trolley o Matucana o algo de eso? Sí. Mira, yo me acuerdo, claro, de Fouquet, de esa obra, y esto fue hace más de 40 años. Yo nací el 66, que como te comentaba antes, cuando nos estábamos tomando el café, Claro. antes de sentarnos acá, y yo me vinculé mucho más a toda esa onda a través de la música. Creo Claro, que te comenté sí. eso. Fui a varias de estas expresiones. Tocatas. De hecho, me acuerdo que creo que lo comentamos en alguna ocasión, vi Medea, pero me acuerdo que era arriba, en Tobalaba, no me acuerdo dónde era. Claro. Era en otro lugar. Sí, era Michima ese, Eso, en Tobalaba. claro, en Tobalaba. A Matucana 19 recuerdo haber venido, no me acuerdo a qué. Y toda esa onda, por así decirlo, a mí lo que me parecía que era súper transversal. Porque claro, yo era, digamos, un afortunado en el amplio sentido de la palabra, venía el verbo divino, Claro. después estudié ingeniería, ¿te fijas? Pero yo me acuerdo haber estado en muchas de estas
cosas en conciertos, qué sé Claro. yo, y nunca sentí algo, era una onda muy, no sé si, puede parecer ciútica esta palabra, pero era como inclusiva, no había, Acogedora. era acogedora. Claro. Yo nunca sentí, porque uno podría decir, oye, este gallo que era el Verbodino, una cuestión del barrio, nunca sentí Es que eso, todos era venían bastante, del verbo a lo mejor todos venían Claro, del verbo, yo no sí, me daba cuenta, claro. yo lo único de que... otros verbos divinos. Claro, digo, ¿no? uno Sí. gozaba expresiones distintas. En toda esa época, a mí lo que me interesaba y lo que me gustaba profundamente era la música. ¿Y viste Electrodoméstico o no? Pero ¿Alguna eso vez fue en vivo? después. Yo me acuerdo haber después. partido con Ya. Los Prisioneros, cuando Ya, recién ok. cuando recién Pero partieron en los conciertos. en los fuera, primeros fuera. conciertos. Pucha, creo que en esa época, cuando yo estaba en el colegio, en cuarto medio, yo era muy amigo de Carlos Fonseca. Claro. Y trabajaba en los veranos Ujú. en la disquería Fusión, que era la Claro. disquería Fusión, y había que vender discos, esa era Sí, claro. la pega. Yo tenía Ujú. muchos discos y me Ujú. gustaba la música, Sí. y teníamos mucha relación con Carlos. Me acuerdo cómo era Fusión ahí en el Drugstore, que en la Ujú. oficina de atrás al fondo estaba Sí. Don Mario, que era el papá de Claro. Carlos. Estaban los discos sobre unas plataformas negras, y en el segundo piso había una tele que se veían videos, en esa época conciertos, Ujú. y había como una plataforma donde... Yo me acuerdo que iba a Tapia en esa época, Sí. a Fusión. Ujú. Yo te estoy hablando de los años 82, 83, 84. Después Que es Carlos se cuando vinculó a nace- ellos, que es cuando los nace el prisioneros. trolley, ¿no? Claro, También, nace el trolley también en los esa época, prisioneros, los ¿no? prisioneros. O sea, la Y yo creo toca- que los electrodomésticos también los vi, pero fue más tardío, me acuerdo yo, Ya, ¿no? ajá. Puede haber sido a finales de los 80 o Ya, ok. que hubo conciertos, pero los prisioneros yo los seguí desde muy temprano. ¿Pero fuiste alguna vez, por ejemplo, a Matucana a ver algún concierto de música? ¿Te tocó ver UPA? UPA sí me tocó. Ajá, Sí, porque ya. estaba UPA. Claro, ¿Qué ajá. otros había? Nadie creo que era otro, no sí, me acuerdo. claro. Primero auxilio. Los primeros tam- auxilios, sí, claro. UPA me tocó. Ajá, Pero eso sí. haber sido después, 86, por ahí. No, pero es el Más mismo tarde, periodo, sí, ¿no? sí. O sea, pero ¿cómo vivías tú esta época como un joven santiaguino que de esto que no ocurría? Porque según el libro de Mala Onda, en el barrio, qué sé yo, por Vitacura, estaban el Regín, estaban... no sé cómo se llamaban ¿Es el los que se lugares, quemó el Las Regín? Brujas, El Regín no el que sé. se quemó, ¿no? no sé, Sí. después gente. La discoteca Gente, claro, eran eso otros existía, lugares. otros ¿no? Porque lugares. Estaba vivo también, Sí. ¿no? O sea, habían hartas discotecas Sí. mezclada con la gente de la televisión, era Sí. como el boom, ¿no? De Sí. Raquel Argandoña y todo eso, ¿no? Pero aparece este otro mundo en el centro de Santiago, en Matucana, que eran lugares lejanos Dentro, para todos, incluyéndome a mí, ¿no? Mm. ¿Entiendes? O sea, que era del centro, digamos, Claro. ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo leías tú como un joven esto que llegaba e invitaba y que no eran los lugares de Vitacura o de Las Condes, etcétera, ¿no? ¿Cómo te acuerdas que vivía eso? Yo los recuerdos que tengo, como te decía, es que era... A ver, había mucha onda, muchas cosas Ujú. pasando en Chile, y Claro. obviamente era un periodo muy especial, y todo esto Ujú. se generaba en este under, ¿no es cierto? Claro, que era el sí. underground, que era una corriente que también tenía mucha influencia extranjera. Yo llegué particularmente, como te decía, Astro, a través de la música, Sí, de la música es que bueno estaba afuera. Es bueno que lo digas, ¿Te porque fijas? en el fondo casi todos han hablado de teatro. Claro. Poca gente ha hablado de la música. Yo llegué, a mí me fascinaba la música, y yo tenía en esa época, me gustaba mucho. A ver, mis favoritos eran Genesis y Bob Dylan, eso, rock Claro. sinfónico, pero andaba en toda la onda de Bauhaus, Joy Division, cuando empieza a salir The Claro, Cure, ajá. Japan, Ujú. todos estos grupos, te fijas que Que eran eran lo como- mismo que estaban escuchando Claro, los que hacían los música. que hacían la música acá, Claro, Depeche ajá. Mode, Orchestral Sí, Maneuvers claro, in the sí, Dark, todo el New sí, Wave de claro. Enola Gay, Ujú, todo eso sí, partió a claro. comienzos de los 80, y YouTube también partió en esa época. Claro. Y por eso mi vínculo con Fusión, con la disquería, fue Sí. como, para mí era... Ajá. era Ahí una li- trabajaba Jorge. Y ahí trabajaba, ¿no? claro, y estaba Jorge Claro. González también, que llegaba de repente. Estaba Salvador, me acuerdo que era otro que trabajaba con nosotros. Y mi aproximación a través de corriente artística fue a través de la música. Ujú. A mí me fascinaba, yo era un obsesivo
de la música, grababa cassette todo el día, me dedicaba a eso, tenía mis discos, intercambiábamos discos, los vinilos en esa época. Claro. Carlos Fonseca me prestaba un disco, yo le prestaba otro que me había traído, era todo un tráfico súper interesante. Y a través de la literatura, te diría yo, que la literatura también me interesaba mucho lo que estaba pasando con Fouquet, la nueva narrativa. En esa época estaba José Donoso, que también creo que había vuelto a Chile, ¿te acuerdas? Que influenció a Fouquet mucho, harto, ¿no? mucho. Estaba con sus talleres. Claro. ¿Te fijas? Sí, me acuerdo, los talleres que había, para estar ahí en ese taller había que ser estrella, no claro. sé. Claro. Y él tenía su casa, me acuerdo, en Matilde Salamanca, ahí en Pedro Valdivia. Yo conocía bastante a Pilar, a la hija que falleció. Sí. Entonces, mi aproximación más que... Bueno, y a través del teatro, por supuesto. Pues, a quién no le iba a interesar. Tú hiciste Hipólito, que es tragedia griega. Medea, todo eso era interesante. Claro, o sea, incluso viste Mishima, ¿no? Parece. Sí, ¿no? yo creo que puede ser. Claro. Más de 40 años. Pero, claro, sí. Pero yo al Trolli no me acuerdo de haber ido. Porque sé que pero acá a Matucana 19 sí. Vine un par de veces. ¿Y te sentías como viniendo a un lugar así como raro, a una calle, peligroso? No, ¿Cómo lo no, sentías? nunca, no, en esa época no se sentía eso. O sea, de hecho uno caminaba, yo me acuerdo que era muy típico en esa época. Irse caminando después. Sí, ¿no? de arriba, de abajo, se caminaba mucho, yo me acuerdo. Claro. Y las discotecas que decías tú, claro, habían en el barrio alto había una cantidad de discotecas. Yo incluso recuerdo, así como lo de todos lados, estoy haciendo memoria, de un concierto de los Prisioneros de los Primeros, que fue como en un local ahí en el pueblo inglés, que había como un subterráneo, puede que ser. era una cuestión chiquitita, pero era todo para... Bueno, y acá en Matucana yo me acuerdo que también uno llegaba y era una plataforma parada, era un lugar pequeño, no era una cuestión más más espontánea o desordenada, no sé cuál es la palabra. Sí, claro, porque en el fondo esta palabra under o underground que es muy cuestionada, ¿no? Porque qué sé yo, el mismo Ramón Grifero la cuestiona, que la exposición se haya llamado under y cuando ya le pusieron con A, como que ya, bajó la connotación, por el tema de la colonización, ¿no? Y que también como uno no podría, si por ejemplo en el tiempo de Franco, no podría decir que García Lorca era under por ser disidente, ¿no? ¿Entiendes? De la política de Franco, etcétera, que de hecho lo mataron, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, esa palabra no se podría ocupar en España porque se puede ocupar en Chile, ¿entiendes? Cierto. ¿Te fijas? Entonces, sin embargo, había como una idea de que estaba ocurriendo algo subterráneo, ¿no? O estaba emergiendo algo, un nuevo tiempo, un nuevo arte. ¿Lo recibías tú esa idea? Absolutamente. Yo creo que eso se respiraba. Claro. Había algo que era muy... que era espontáneo, como te digo. Como joven, te digo. Como un joven cualquiera, sí, ¿no? No te hablo porque ya hoy día tenemos otra reflexión, ¿no? Podemos leer cosas, ¿no? Claro. Pero era como... Sentías como algo que estaba... apareciendo un nuevo lenguaje, un nuevo arte, una nueva forma de relacionarse. Estaban pasando muchas cosas. Claro. Ahora, yo te insisto, yo venía de una burbuja, que estábamos en... y tú dices que mucho era así, claro, y eso se respiraba, pero tampoco era un impedimento. Eso es lo que te quiero decir, que uno participaba en cosas con gente que no conocí, no había... Y llegabas ahí a este lugar. O sea, lo máximo que uno hacía era cortarse el pelito un poco acá al lado. Me claro, sí. Algunos se pintaban para parecerse New Wave, claro. De repente cuando se ponen jóvenes. Pero era raro. Claro, sí, ¿entiendes? Pero es divertido, ¿no? Entonces, pero como llamémoslo como investigador, tú, ¿no? ¿Entiendes? ¿Cómo podrías decir que era la filosofía o el pensamiento o lo que estaba cambiando en esa época? ¿Cuál es el cambio que se produjo? Fíjate, quiero que hagamos esa lectura más allá de lo personal, que ya dejemos de lado quiénes somos y podamos hacer como una aproximación, una lectura. ¿Se produjo un cambio de época o no se produjo un cambio de época? Eso Fíjate es lo que quiero que veamos, que analicemos, ¿no? Lo que uno podría decir que sucedió en el Chile de los 80 fue a ver, me acuerdo de esta frase que salía, el hazlo por ti mismo, ¿ya? Que era algo muy imbuido en toda la corriente artística y contracultural de la época. Claro que no había medios, había impedimentos, había prohibiciones, había una dictadura. No era fácil, ¿no es cierto? Pero había
una... A ver, una... Voy a hablar de los principios liberales, porque creo que había algo de principios liberales muy básicos. Claro. Y creo que de alguna manera los principios de la libertad y la autonomía de las personas y la independencia, ¿no es cierto? Esa adoración a la libertad y esa valoración a la independencia, a ser uno mismo, a ser uno mismo y a hacer uno mismo, estaba muy latente. Yo creo que lo que se veía en esa época, tanto en la música, acuérdate cuando los prisioneros lo sacaban del canal de televisión, yo me acuerdo toda esa época, los artistas que perseguían, había una emergencia de lo que yo llamaría que son los grandes principios del liberalismo clásico del siglo XVIII. ¿Tú lo relacionas? Sí, yo lo relaciono absolutamente, porque era este hambre de libertad y esta sed de independencia y de hacer uno y expresarse de la manera que uno estime que es la propia y la que va a impactar. Todas las performances que a ti, bueno, en el documental que hizo Cardona, ahí se ve, todo eso era una expresión de libertad, era liberalizarse uno mismo y liberalizar el ambiente, y de mucha independencia, de mucho atrevimiento. Estamos hablando en una época, Vicente, donde no era común esto, habían códigos morales, valores, la Iglesia Católica, era todo muy estirado, sobre todo, ¿no es cierto?, en la matriz de la cual nosotros venimos, y se estaba dando en el arte y en el ambiente cultural de distintas maneras expresiones muy de encender las libertades y largarse por uno mismo en sus propios proyectos. Yo creo que eso es súper valorable. Contra viento y marea, ¿te fijas? Y con absoluta espontaneidad. Y yo creo que ese fue un fenómeno muy particular de esta época under con A, para no usar el under con U. ¿Te fijas? Donde todos los que participaban, tu caso, el de los artistas que estaban involucrados en la música, ¿te fijas? En la música también había distintos grupos, había muchos grupos que emergieron y claro, había influencia foránea, por cierto, porque todavía había comunicaciones con el mundo anglosajón, con Alemania, etcétera, pero fue muy particular en Chile lo que sucedió durante la dictadura en términos artísticos. A mí no me cabe ninguna duda de eso. Fue algo una expresión, ¿cuál es la palabra? Quiero usar esa palabra, muy liberal, en el sentido que uno lo entiende, que era una necesidad y un impulso al mismo tiempo. Yo veo que se juntaban esas dos cosas. Porque hay como un periodo primero en que todos íbamos y hacíamos las cosas y a veces no se cobraba entrada, no se ganaba plata, nunca, íbamos y lo hacíamos, llevábamos las ropas nuestras y la mamá maquillaba y la bolola no sé qué y el otro ayudaba y qué sé yo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces había como esto que tú dices, este impulso de hacerlo a pesar de todo, ¿no? ¿Entiendes? Sin embargo, con los años, después del 88, el 90, ya el 92, ¿no? Y que es como el periodo en que ya se acaban estos dos lugares, ¿no? Porque tienen como una vida que está en un periodo de unos 10 años, ¿no? Quizás menos, el Trole y Matucana, ¿no? En ciertos minutos se acaban, ¿no? Ya no pueden autosostenerse o se transforman, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo mismo he sido un gran crítico, ¿no? Siento como que en el fondo este mundo liberal liberal económico, hablemoslo ya, o sea, no tanto hacia la idea del pensamiento individual, etcétera, sino de alguna manera cuando este mundo de nosotros, de hacerlo artesanal, etcétera, cuando viene el cambio hacia la concertación, llamémoslo así, ¿no? El cambio en Chile, y viene la industrialización, ¿no? Y entonces lo que los músicos, viene el CD, y vienen las giras, y aparecen los managers, ¿entiendes? Y lo mismo los teatros, aparece Teatro 1000, etcétera, ¿no? La gente también, las que eran las actrices se vuelven modelos, los que eran los videístas se van a la televisión o al cine emergente, etcétera, y aparece la industria, ¿no? Y eso transforma todo, ¿no? Transforma la sociedad y transforma a los artistas y al arte de alguna manera. ¿Puedes sentir que eso ocurrió?
¿no? Mira, yo te voy a hacer una confesión. Cuando tú estuviste en el CEP y mostramos el documental de Matías Cardone con la Patricia Rivadeneira, y tú planteaste esto. Claro. Y a mí me conmovió y me hizo mucho sentido. Y fueron conmovedoras tus Quiero que palabras lo porque, revisemos. porque todo ese fenómeno y lo que si uno tiene que pensar sobre eso, ese periodo de los 80, yo creo que fue verdaderamente liberal en el sentido que también fue colectivo y profundamente colectivo. Se hacían las cosas en conjunto, había mucho más solidaridad. ¿Te fijas? De hecho, había mucha risa. Yo me acuerdo, ¿te acordáis? Los Pinochet Boys y todas Sí, esas claro, cosas que era divertido. Había mucho humor, pero era como una fuente de este liberalismo humano. Cuando yo te hablo del siglo XVIII, te hablo de un liberalismo que parte de la premisa de que el hombre vive en sociedad y que hay cooperación y que hay todas estas cosas que se vieron como cuando tú me dices, oye, que la tía me ayudaba a maquillarme, Sí, todo eso se daba, es no que había medios. es la gran... No había medios. Quiero buscar respuesta a Claro, eso, y esa todavía evocación cuando tú le hiciste, a mí me conmovió mucho y me hizo sentido porque después, y tú usaste esa expresión, mira, cuando volvió la democracia, esto se desintegró. Claro. Y yo no sé si fue la industrialización, no sé si fue el neoliberalismo, pero lo que uno ve es que el colectivismo de palabra que hoy día vivimos es mucho más individualista que el liberalismo Claro. de esa época, que era lo que valoraba profundamente estos ideales de la libertad que estaba coartada, de la independencia que prácticamente no existía, del atrevimiento, que es el gran llamado, ¿no es cierto? Cuando Kant le preguntan, ¿no es cierto?, qué es lo que es la ilustración, donde se crearon todos estos principios liberales, es el atrévete a saber, y cita Horacio, atrévete a saber. Y el saber no es el saber solo intelectual, sino que es el sentir, por eso sabe bien. Te fijas, hay una connotación también en el saber que no tiene solo que ver con lo racional y lo intelectual, sino también con los sentimientos, que es lo maravilloso del liberalismo más humano que llamo yo del siglo XVIII. Y en ese periodo, y perdona que me vaya por un lado más intelectual, sí. No, yo creo que hacerlo, se dio este liberalismo humano, ¿no es cierto?, donde lo colectivo fue prácticamente espontáneo. Lo que tú me estás contando, oye, a veces no se cobraba entrada, a veces había recitales, había una solidaridad espontánea y real, por así decirlo. Frente al discurso que vimos después, ¿no es cierto?, que se habla mucho, hoy día hablamos de lo colectivo, pero a lo mejor hoy día somos mucho más individualistas a lo que éramos en ese periodo. Estoy pensando y poniendo de todas maneras, desafío. El mismo Alfredo estaba hace una hora diciendo que era como una cultura selfie, ¿no? En el que Claro. solo te puedes tomar a ti mismo. Exacto, Y sin ver al otro. Claro, captarte apenas de aquí Claro. para adentro, para afuera, no sé, ¿entiendes? Eso, en el fondo, siento como que esta emergencia creó en ese minuto, ¿no?, esta idea de una colaboración, ¿no?, ¿entiendes? Pero distinta a una colaboración que hay hoy día, que es una colaboración comprometida, pero que está en un contexto de trabajo, ¿entiendes? O sea, cuando firmamos el contrato, colaboramos, ¿no? Exacto. ¿Entiendes? O sea, recién ahí ya, ok, cuando tengo claro cuánto voy a ganar, cuál va a ser mi rol, mi función, por cuánto tiempo, y ahí viene la predisposición, que es algo que no ocurría en ese minuto. No había una incertidumbre, no era cierto, no había certeza para dónde, o sea, sí sabíamos como artistas, teníamos la imagen de lo que queríamos, no conocíamos el procedimiento, ¿ya? Y sin embargo lo vivíamos en confianza, ¿no? Porque imagínate, yo venía, habían, no sé, una cantidad, 28 personas que había encontrado en la calle, ¿no? En el bar, en la escuela, el amigo, la polola, el no sé qué, y llegábamos y hacíamos esto en absoluta, sin preguntarnos nada. Hoy día, cuando tú quieres tomar un bailarín, tienes que darle toda la garantía de lo que va a ocurrir, y si no, no lo vas a tener, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, a mí mismo me pasa ahora con una bailarina que yo quería trabajar con ella, entonces yo le dije, bueno, ¿cuánto valen los ensayos? Y todo. No, me dijo, asociémonos, toda la onda, o sea, vamos 50 y 50 con lo que ganemos, ¿ya? Y yo, bueno, genial, ¿no? Y entonces, y ahora llevo meses, no, es que viene la coreógrafa de no sé dónde, me contrataron, no, es que me están pagando no sé cuánto, y entonces no se ha podido concretar, ¿no? Y entonces viene todo el rato de buscar de esta otra manera, a ver cómo hacemos un cruce, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pero también
está esta idea del cambio, ¿no? ¿Estamos en una época de cambio o esta época de ahora cambió ya desde hace un rato? ¿O estamos en un nuevo cambio desde la pandemia? Puede ser. O no sé, hay, hay una referencia nueva, hay una manera nueva, porque el cambio ahí era hagamos cueste lo que cueste, Sí. ¿no? En esa época, ¿no? Hoy día es así, ¿cómo hacemos hoy día? ¿Cómo trabajamos hoy? Oye, y más que yendo de nuevo, perdona Ujú, que vuelvo para atrás, ujú, pero también en esa época tal vez había cierta complicidad, cierta filía en el ujú, sentido griego en que habían conexiones distintas ujú. a las que se ven hoy día, que son más contractuales, como dices tú, no estoy tratando de endiosar lo que No, fue no, un no, periodo, no hay crítica, ¿te ¿ah? fijas? No, Pero no hay a también, favor o en contra, sí, estamos solo leyendo, ya, es como pero también, pensar. Vicente, había esto del atrevimiento, que yo Ujú. creo, o sea, acuérdate cuando, no sé, Lepe le dio un beso a Lago en el Claro, Caupolicano, claro, o ujú, Lepe cuando llegaba en el taxi o ustedes con la Patricia Rivadeneiro, había cla- mucho atrevimiento, ujú, ¿ya? Mucha valentía, mucho coraje. claro, ¿Te fijas? En una serie de expresiones. La música también, si tú ujú. ves las letras de los prisioneros en esa época, eran bien Sí, provocativas, muy claro, provocativas. sí, La voz de los 80, sí, todo claro, eso era muy provocativo. sí, Entonces había no sé cómo decirlo, había algo especial en ese sentido, ujú. que generaba una especie de... Pero hacía falta en ese momento que ocurriera, ¿hace falta hoy día algo así? Yo no sé, Mm, y ahí viene lo que estamos viviendo hoy día, porque tú mencionaste a Castro que te hablaba de la selfie, de toda esta idea que hoy claro. día el Porque lo, es un mundo que no tiene que ver con nosotros. ¿Somos de este mundo de hoy día o uno ya quedó en otro planeta? o es un ¿Ah? mundo que tiene que ver mucho con uno mismo, Ajá, de otra manera de de otra introspección. manera, en otra manera, porque claro, todo lo que se ha producido con el avance tecnológico, ¿no es Ujú. cierto? Hay un filósofo ahí que es Kant que habla del Homo digitans, que con el Claro, dedo tú, obvio que eso, ¿no? claro, Claro. no es el dedo Sí, sí, de Dios claro, y Adán sí, en claro, la Capilla sí, Sixtina, sino que obvio, con el dedo claro, ajá, tú te sacas una selfie, sí, haces esto, diriges sí, el claro, mundo sí, y, y este afán de la inmediatez. Yo creo que ese es algo que, no, que se ha dado ahora, ujú, que mientras más pasa el tiempo todo más inmediato, ¿no? claro. La concepción del tiempo, Ya se acabó, al tiro. los ritmos de nuestra época Ujú, eran más lentos. ujú, Uno caminaba, ujú, volvía, llegaba. Bueno, y los ritmos de nuestros abuelos y bisabuelos eran más lentos claro. cuando viajaban en barco. ¿Te fijas? Entonces yo creo que la inmediatez, el paso de que el tiempo va más adelante y uno va más atrás, ¿te fijas? Y con la rapidez. Mira la fotografía, tú piensas en la fotografía, lo que hacía. Hoy día tú sacas 1000 fotos. Claro. Antiguamente había que, ¿te fijas? Esperar Pescar, revelarla. esperar, revelar, sacar la fotografía, tomar el... Claro. Entonces también yo creo que hay una... No vamos a entrar en el serie tiempo de Heidegger, pero hay algo con el tiempo Pero me interesa. que de me alguna interesa manera... Heidegger Sí, mucho, que de ¿ah? alguna manera ha cambiado nuestra percepción de nosotros mismos, de nuestro ser en el mundo. Ujú. ¿Te fijas que es algo que es evidente, que ha habido un cambio? Bueno, ya ha pasado mucho tiempo, porque nosotros estamos recordando los 80, ¿no es cierto? Que fue una época... No, pero Nosotros también era éramos como jóvenes. que lo que hablábamos con Alfredo, como que en el fondo el arte se hizo a cargo de algo, ¿no? ¿Entiendes? Y el arte hoy día, ¿de qué se Exacto. hace cargo? ¿De qué debiera hacerse cargo? Claro. ¿Entiendes? O sea, en un minuto cuando tú dices el atrevimiento, ¿no? O sea, Sí. cuando ya la gente yo te digo, Hipólito, no sé, la primera performance, todos piluchos, no Claro. sé, no todo, pero había un desnudo, era Sí. lo que estábamos hablando también en el CEP, ¿no? Era como este cuerpo desaparecido Sí. que aparece, ¿no? Desnudo, o El sea, post-mortem, ¿te acuerdas? claro, o sea, como sin defensa, Sí. ¿no? O sea, totalmente indefenso, totalmente desnudo delante de ustedes, este soy, esto digo, esto traigo, ¿no? Y hoy día, ¿qué es lo que... ¿Dónde está el puente entre ese periodo y hoy? Te lo digo, si lo puedes decir como desde el punto de vista del análisis, ¿no? O sea, sin comprometernos nuestra opinión, sino revisando, ¿no? Hoy día lo que podemos hablar desde la filosofía. Yo, por ejemplo, soy un seguidor de la filosofía de Caterina Malabó, ¿ya? ¿Entiendes? Entonces,
todo el tema de la plasticidad, comprende la modificación, ¿ya? De la sinapsis, ¿no? Cómo puede cambiar la sinapsis, ¿no? A partir de ciertas metodologías, ¿no? Y entonces, y eso como propuesta, ¿no? O análisis de algo. ¿Cómo ves tú, desde la historia del pensamiento, esta relación del arte hoy día con la sociedad? ¿Qué debiera reflejar o qué está reflejando? ¿No? Cuando vemos en el 2019, por ejemplo, estos que tiran, Delight Lab, que tiran estos carteles en el edificio de la Telefónica, ¿ya? ¿O qué? Las tesis juntando a las mujeres en torno a un discurso feminista, ¿no? ¿Entiendes? Y se producen de nuevo un arte relacional, ¿no? Sí. Que es como, ya no importa que vamos a decir algo feminista, sino que 5.000 mujeres se organizaron para estar delante del Estadio Nacional diciendo algo, ¿no? ¿Entiendes? A través del teléfono. Sí, se conectaron. ¿No? Claro, y nos juntamos y aprendimos la canción y la coreografía y llegamos ahí, llegaron 5.000 mujeres, ¿ya? ¿Entiendes? A decir algo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo ves tú? O sea, hay un puente, o ese puente se rompió, no hay algo entre medio, hubo una transición hacia esto de hoy día. Tú como analista, ¿no? Porque también estás dirigiendo un centro de pensamiento, ¿no? Donde se hace análisis, donde llega gente a proponer investigaciones y todo. ¿Cómo ves estas investigaciones? ¿Hacia dónde apuntan, ¿no? Hoy día. Bueno, a mí me parece, Vicente, que las tesis tiene algo ochentero. Hay un atrevimiento, hay una conexión, un grupo, una expresión artística, cuerpo. Yo desde una perspectiva artística lo vi como muchas de las cosas que se hicieron en los 80, ¿te fijas? Bueno, y el feminismo en los 80 también jugó un rol fundamental en todo la contracultura de esa época, ¿te fijas? Súper fuerte. Ahora, mira, yo de arte soy gran aficionado, pero si tú me preguntas por los puentes, claro, porque estoy viendo, la pregunta es más bien las propuestas de investigación que reciben en el CEP. No, en el CEP nosotros tenemos un equipo que trabaja en políticas públicas. ¿Qué están mirando? Claro. Me interesa eso, ¿no? Ya saberlo, que lo digamos, que lo conversemos. Estuvimos viendo cosas bien aburridas, estuvimos trabajando en la Constitución harto tiempo. Ya, ok. Bueno, pero eso duró 2-3 años. Eso duró, claro. Hoy día ya pasó la Constitución. Sí, pues, no, seguimos trabajando, claro, en la inmediatez. Estamos en otra, ¿no? O sea, vi, por ejemplo, un texto de ella García, creo que se llama, la que trabajó sobre Violeta Parra, ¿no? Sí. Muy interesante, ¿no? Ya luego no hay mismo, pero también en relación a Violeta Parra, Lucio Porto, creo que se llama. También ha estado. Muy interesante, ¿no? Ya, o sea, luego ahora aparece otro, no sé si tiene que ver con el CEP, que se llama Stevenson. Muy interesante, ¿no? ¿Entiendes? Manfred, ¿no? Son personas que estoy destacando, ¿no? ¿Entiendes? Que están leyendo cosas de una manera que también distinta. Me parece diferente, ¿no? Que no es, no sé, entonces si están ahí, me parece como que pudiéramos decir algo sobre eso, tú que estás a cargo de algo, de estos equipos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, y estas personas que te estoy relatando, ¿no? Mira, hoy día fue un día especial para nosotros porque hicimos una ceremonia privada con Carla Córdoba para hacerle un homenaje a Roberto Torretti, que yo diría que es uno de los grandes filósofos chilenos que falleció recién, y se hizo una cosa muy bonita, con música, con testimonios de amigos, de alumnos. Fue algo realmente conmovedor porque queríamos hacerle un homenaje a todos los que conocieron, discípulos. Roberto, probablemente yo creo que es de los filósofos chilenos más relevantes, sin lugar a dudas, y él falleció. Y lo que tratamos de hacer en el CEP es siempre tratar de estar conectados con ese mundo de la filosofía, de las humanidades y del arte, ¿no es cierto? Que el ciclo de arte y cultura, donde estamos tratando de hay ahí algo, claro, de percibir qué es lo que está pasando. Está pasando algo ahí, ¿no? Claro. Hay algo, ¿no? Tratar de conectarse, establecer esos puentes. Es algo nuevo. Algo nuevo. No, y no hay en otro lugar. Siempre ha estado en el CEP, siempre ha estado, desde la época de Néstor Rodríguez, ¿te acuerdas? Siempre estuvieron estos ciclos, y ahora lo que estamos tratando de hacer es volver con intensidad, porque
Fíjate que es curioso lo que te voy a decir, pero nos hemos dado cuenta Claro. en el CEP, y esto es muy bonito, de que cada vez que hacemos, por ejemplo, anteayer tuvimos un seminario del Prometeo, de una traducción Sí, que hizo Oscar quise ir. Velázquez, sí, de un manuscrito de Alfonso Gómez Laza, que lo Más que recuperó él, interesante. hizo una edición crítica, tuvo Pedro Vicuña, Ujú. Sí, que y sabe mucho, Brenda, ¿no? Del helenismo, mucho. claro. Y, oye, y había en presencialmente 80 jóvenes. Claro. Entonces lo que nosotros hemos notado que de parte nosotros tendemos a decir no, que los jóvenes que no cachan nada, que están con el celular y qué sé yo, pero realmente hay un impulso a seguir con la humanidad, a la gente joven, a los estudiantes universitarios les interesa eso. Nada más árido si tú lo miras desde afuera que ir a hablar de una traducción del Claro. griego Claro. al español, de una tragedia griega. Oye, pero estaba lleno de gente joven. A mí me emocionó profundamente porque tú ves y hemos visto en nuestros seminarios que hoy día, si tú hablas de temas filosóficos, Ujú. de historia de la filosofía, de grandes pensadores, hay mucha gente joven que le interesa. Entonces yo creo que eso es una señal muy potente Claro. y poderosa de que a lo mejor lo que tú me estabas diciendo antes, se ha creado un vacío que hay que llenar con ideas, con arte, con humanidades en Ujú. términos generales, Sí. con lo que se conoce en el mundo anglosajón como las artes liberales, ¿no? Ujú. Que esta idea que todos tenemos que formarnos Ujú. en un piso básico de cultura. Porque siento como que hay varias cosas ahí que son nuevas, o sea, no nuevas en el mundo, ¿no? En el sentido, esto mismo que me hablas del Prometeo, me parece más que interesante, Sí. ¿no? O sea, realmente siento como que pudieran, debiera haber una eclosión Esa es la de palabra. proyectos, Sí. ¿no? En ese sentido, o sea que aparentemente aparecen como teóricos, filosóficos, poéticos, dramatúrgicos, ¿entiendes? Y sin embargo hay una revisión del pensamiento, Sí. ¿no? ¿Entiendes? Del pensamiento. Ese pensamiento está viniendo o comenzó hace un rato. Mira, el pensamiento... ¿Tú cómo lo ves? Porque Sí. estás ahí en el centro mismo, Sí. ¿no? El pensamiento siempre ha estado, Claro. como hablábamos, pero yo tengo la... Pero los ojos, el punto de vista Sí, va cambiando. el punto de vista Ah. va cambiando, las ideas van Ujú. evolucionando. Claro, Esto es un mar de distintas bolas, un pantano, ¿no es cierto? Cuando uno va pisando claro. y quedan huellas, pero es infinito y Ujú. para ponerlo en términos simples, en materia de conocimiento no hay una verdad, es algo que se va Ujú. dando con el tiempo. Pero a mí me parece que los grandes, la importancia de los clásicos, de las ideas, de los pensadores del siglo XVIII, yo soy un fanático del siglo XVIII Ya. y me declaro un liberal del siglo XVIII, por ponerlo en esos términos, porque Ujú. creo que ahí se sentaron los cimientos de lo que es el mundo moderno, y un mundo moderno entendido en el concepto liberal, no de este individualismo egoísta, de la maximización de la utilidad, Ujú. sino que estos pensadores creían en una noción mucho más sofisticada de lo que es la naturaleza humana, mucho Ujú. más realista también, Claro. y de una sociedad, de un ideal de sociedad que a mí personalmente me parece que de alguna manera hacia el cual tenemos que avanzar. Todo el desarrollo de la democracia representativa o liberal viene de esa tradición, los grandes principios, Ujú. que también cuando tú hablábamos de los 80, ¿no es cierto?, Claro. bajo una dictadura, que es lo mismo que pasó con Franco, emergen Sí, todos estos Ujú. principios, Ujú. deseo de libertad, que es algo que está en nosotros desde Claro. adentro, la libertad, ¿no es cierto?, Sí. es algo que Ujú. es parte nuestra. Dejamos de ser libres y perdemos todo, perdemos Claro. nuestra dignidad, Ujú. absolutamente todo. Sí, Y la autonomía. Sí. Yo creo que eso es el hazlo tú mismo. A mí eso me caló muy hondo, esa idea que tiene que ver con el atrevimiento, el hacer las cosas uno, Ujú. de acuerdo a lo que uno cree, a lo que es el propio proyecto de vida de cada Ujú. uno, es un concepto súper liberal. Ujú. ¿Te fijas? La idea de poder hacer cada uno de su vida, de su proyecto, lo que uno quiera, mientras no le haga daño a los demás. Claro. Y al revés, mientras pueda mejorar la vida de Ujú. los demás, que también obviamente es lo mejor. Ujú. Ese es el sentido más profundo de lo que es, Ujú. llamemos esta corriente liberal clásica del siglo XVIII. Claro. ¿Sientes como que el arte tiene cierta responsabilidad de modificar la sociedad?
o no, que el artista, porque yo siento que no, Sí. ya, no, que el artista no está obligado a cambiar el mundo, No, ¿no? yo- Puede cambiar sí. las cosas, sí, un poquito, pero siento al revés, que el mundo puede ayudar a cambiar Sí. al artista, ¿no? ¿Entiendes? Yo creo que el arte es un espejo y un Pepe Grillo de la sociedad. Ya. Refleja lo que está sucediendo en la sociedad y es un Pepe Grillo que le dice a la sociedad ciertas cosas. Esa es la relación que yo veo entre el arte. Yo creo que el arte no... Ojalá no esté llamado a conducir a los gobiernos, porque estaríamos bastante... Tiene que haber una democracia. Yo creo en el sistema de la democracia liberal, de eso no me cabe duda. Ujú, Pero si tú me preguntaras cuál es la relación del arte con la sociedad, ujú. yo la veo como que el arte es un espejo de la sociedad que va, pero a la vez un Pepe Grillo. A través de esa reflexión Ajá. le va orientando o guiando o transmitiendo mensajes a la conciencia de la sociedad. Esa es la expresión, como lo veo yo personalmente. Claro, pero entonces, si volviéramos a los 80, ese movimiento que ocurrió ahí, es- ¿era un espejo de lo que de lo que estaba ocurriendo, iba a ocurrir, y era una voz que pudiera ser escuchada? Yo creo que era un telescopio casi que Ya. salía, porque era un espejo grande Ujú, que de alguna manera, y era también un Pepe Grillo. ¿Qué Pepe Grillo más grande que las expresiones artísticas que se hicieron en esa época? ujú, Lo llamaba a la conciencia ujú. de muchas personas a través del arte. Yo creo que lo que pasó en los 80 era mucho más que un espejo en cierto sentido. Era un espejo también porque estaba reflejando y esa contracultura, ese atreverse a ser distintos, Ujú. ¿ya? Porque quizás esa es la palabra, atreverse a ser distintos Claro. respecto a los cánones o a lo aceptado en una cultura Sí. que era sumamente cerrada, muy valórica. Acuérdate de lo que era Chile en los 80, Sí. el rol de la iglesia, todo eso era una sociedad en general muy mojigata. Ujú. Entonces ese espejo era un espejo también, pero era una reflexión, diría yo, y se transformaba en un Pepe Grillo que llamaba la atención Ujú. e iba moviendo Ajá. a la sociedad a lo que... Siento que un poquito el arte de hoy, no sé hasta dónde uno lo percibe, porque yo mismo no te reconozco que no he visto miles de obras de teatro que han ocurrido estos 2 años, ¿no? Entiendo, o sea, cientos, no sé. Entonces, pero hasta donde siento que ocurren las cosas, el arte, este arte que ocurre en la calle, ya que en el 2019 ocurrió en la calle, toda esta gente expresándose artísticamente en cierto modo, digamos, dividámoslo de la gente que destruía, ¿no? Pero la destrucción también a veces es una manera, es un gesto, ¿no? ¿Ya? Social, humano, qué sé yo, ¿no? Las guerras mismas, ¿no? Pero sientes o piensas que de alguna manera el artista hoy día está teniendo ese rol de espejo, o cuáles son esos espejos que hasta donde uno ve, Claro. ya no lo ve, digamos, como observador, no como uno, como observador, ¿ya? Como estudioso. ¿no? Mira, pese a toda la violencia, las atrocidades que vimos, a los incendios, a todo Cla- lo no bello o lo claro, feo sí, que ocurrió, sí. fíjate que siempre hubo expresión artística. Hubo. Y te acuerdas que hubo murales Aparecieron. preciosos que aparecieron Sí, de manera espontánea. Claro, ajá. Yo me acuerdo haber visto todo eso y el arte siempre está. Yo creo que eso es súper relevante, que es algo que siempre está Ujú. en la sociedad y algo que siempre nos ha acompañado como seres humanos desde Darwin. No quiero hablar de Claro. Adán y Eva porque Sí. sería ridículo hablar Sí, del claro, creacionismo. ajá. No, pero desde los principios, desde que el hombre es hombre, el arte siempre nos ha acompañado. Ujú. Entonces siempre emerge, te fijas, de manera prácticamente espontánea. Ujú. Y emerge con mucho más fuerza y en potencia en momentos difíciles, como lo que pasó en los 80. Yo creo que las expresiones artísticas de los 80, bajo una dictadura donde la libertad era coartada, donde la independencia y el atrevimiento incluso eran mal vistos, Claro. fue una expresión súper potente, fue una erupción más que una expresión, ¿te fijas? Ujú, claro. Pero claro, ahora uno siempre tiende a pensar cualquiera tiempo pasado fue mejor porque eso es a lo que nos llevan los... Pero tenemos pero- que ver hoy día. Pero hoy día hay porque arte estamos también, yo leyendo, creo que ¿no? Estamos- permanentemente estamos viendo cosas interesantes. El teatro, yo lo que veo no lo sigo, pero hay... Pero hay- estos escritores como Lucio Porto Sí. o Manfred Stevenson, así creo que o Sí, Svensson, Svensson. claro, a mí me parece que hablan de una manera distinta. puede ser, Me ¿ah? parece que hablan de Ah. de partida, yo sin saber, porque
No, a ella la estudié porque yo hice la performance de Violeta Parra, ¿no? A principios de año, que ya me parece que fue hace como 10 años, ¿no? Pero porque este año ha sido demasiado largo, ¿no? Y entonces luego encontré este otro en internet también, Manfred, y le escribí, ¿no? Le dije, te felicito. No lo que estás diciendo, no me importa, ¿no? ¿Entiendes? O sea, lo que estás diciendo puede ser cualificado a favor o en contra, ¿no? Uno puede tomar una opinión a favor o en contra, ¿no? Que era justo el análisis sobre la Constitución, como este tema del pluralismo plurinacional, ¿no? El cual era, había como una cosa distinta. Pero cómo lo decía, me pareció realmente lo interesante. Y eso es arte. ¿Entiendes? En el fondo, como cuando tú ya hablas un idioma y ese idioma es propio, ¿no? Y cómo lo dije, cómo lo dijo, cómo lo expresó, y realmente a mí me pareció como que había algo nuevo ahí, ¿no? Que recogía algo del sacrificio, había algo cristiano en el fondo también en estos dos autores que te nombro, ¿ya? Y sin embargo se proyectaba de una manera nueva, ¿no? Entonces me interesa mucho que podamos tener suficiente sensibilidad para darnos cuenta que se están diciendo cosas de una manera nueva, ¿entiendes? Sí. ¿Ah? Y que podemos captarlo desde el punto de vista personal o institucional, como para acogerlo y darle cuerpo, ¿no? Eso en ese sentido. Y entonces, incluso me doy cuenta que los conoce a los dos, ¿no? ¿Ya? Y eso ya es interesante, ¿no? O sea, quiere decir que no estamos hablando de algo marginal y sin embargo todavía están en el margen, ¿entiendes? O sea, pero estoy, o sea, tratando de darme cuenta de cuántas cosas más podemos recoger, ¿entiendes? Y generar una nueva época también, así como fueron los 80, ¿no? Y que de alguna manera recién ahora que se hace esta exposición en el museo, se recoge algo en un sentido global, lo que fue esta acción artística, ¿no? A través de los destacados, porque era mucho más gente, ¿no? Mucho más, ¿ya? Y entonces, ¿cómo ves tú esta exposición del museo, ya que la has visto? Oye, yo solo quiero felicitar a los curadores, a los que hicieron posible esto, porque la encontré fascinante, la encontré muy bien montada. A mí me emocionó mucho ver todos los cassettes, cuando estaban todos los cassettes que se escuchaban en la época, el concierto de los electrodomésticos, las revistas de la época, Noreste. Mira, realmente la encontré maravillosa y muy, muy entretenida, porque estaban los videos también que uno hubiera querido ver, las representaciones cuando salían el Bela Lugosi de Bauhaus, me acordaba por el grupo Bauhaus en el Troleo Matucana 19, no me acuerdo, pero estaban todos los panfletos. Yo lo encontré realmente entretenido porque fue una aventura única a todos los que nos tocó vivir desde distintas veredas o distintas áreas. Yo creo que nos convocó, unió mucho. Claro, como testigo. Como activista. Sí, pero todo testigo era también de alguna manera protagonista. Eso era lo bonito. Porque ir ahí ya era una acción. Ya era una acción. Era una decisión, ¿no? Y entonces yo creo que esto está muy bien montada, muy bien pensada, muy bien elegido todo, porque en un espacio se juntaron muchas cosas y muchos testimonios de una época que siempre evoca y siempre enseña. Yo diría que son esas dos cosas. Es muy interesante eso que dices. Y el arte, cuando tú hablas del arte de Nantes, yo creo que el arte es y está al mismo tiempo, por ponerlo en términos filosóficos. La tecné es algo que es y está presente en todo. Tú hablas de escritos de intelectuales, pero en la escritura también hay arte. El filósofo que escribe está haciendo arte. La forma de escribir. Claro, la forma de escribir tiene un arte. Hay una tecné. ¿Te fijas? Entonces lo bonito es que incluso en la matemática también es arte, si tú lo piensas. ¿Te fijas? Entonces lo bonito que tiene el arte como espejo y Pepe Grillo, o como reflexión de la sociedad, es que algo que es inmanente y que está siempre, que es porque es algo que es previo incluso a nosotros mismos y que está presente. ¿Te fijas? Y lo bonito
bueno, tú que eres artista y los que son artistas, es que ver el mundo con la mirada del arte hace un mundo completamente distinto. Sí. Justamente ahora yo estoy buscando mi mirada de hoy. Claro, Estoy en esta edad, en este periodo, ¿cómo veo yo? ¿Qué veo? ¿No? Como eh, el mundo, y bueno, debe ser por la edad, pero es un mundo interno, ¿ya? claro. ¿Entiendes? O sea, ya es como algo eh, introspectivo, Claro. realmente introspectivo, ¿no? Entonces, pero Carla Gelfenbein hablaba también de que esta eclosión que ocurre en los 80 viene de una gran introspección que son Previa. los años 70, Sí, los que últimos fue años hacia 70, adentro. que Mm. fueron encerrados en este Sí, encierro, en esta oquedad donde es cierto eso. estuvo toda esta gente, toda esta sociedad, todo este continente, porque Claro, era una cosa continental, claro. ¿no? Entonces, y luego eclosiona con esta modificación, con esta plasticidad. Claro. ¿Mm? Y fíjate que lo interesante, porque si tú lo ves desde una perspectiva histórica, claro, es cierto lo que dice Carla, que los 70 fueron más hacia adentro, más introspectivos, por claro, o así sea, el decirlo. solo toque de queda Sí, ya te era hacia obligaba, adentro, era claro. puerta adentro, Sí, hacia claro, adentro. sí. ¿Mm? Y, y ni siquiera la recesión económica, que fue la depresión económica más grande que tuvo Sí. Chile, que fue la crisis del 82, Claro, detuvo esto. Al contrario, claro. fue una Sí. explosión, ¿te fijas? Acuérdate Sí. que el dólar estaba a 39, Sí. después bajó, el desempleo llegó al 27%, Sí, fue, heavy. fue la gran crisis económica Sí. de los 80 y el arte estaba ahí. Sí. Y seguía. Y Sí. eso es lo bonito. Ujú. Y bueno, y volviendo a Ander, a la exposición, mira, realmente yo la visité y la encontré no solo que evoca, sino que la encontré muy entretenida y muy bien hecha desde el punto de vista Sí. de la organización, de Sí, lo que se eligió. sí, está muy Los increíble. griegos hablan de lo ecléctico, en el Sí, sentido de que el ecléctico es el que elige bien, hay que Ujú. elegir lo mejor. Y yo creo que es muy ecléctica en ese sentido, Claro. que junta cosas distintas, pero Sí. están vinculadas, hay puentes Sí. entre Ujú. las distintas expresiones. Bien, te agradezco que hayas venido a conversar y que bueno, siento en este minuto que estando a la cabeza de algo, de una institución, entiendo ahora un poco más como estas ramificaciones que están haciendo y siento como que está en buenas manos, en el sentido de que eh, pueden estar abiertos, ¿no? O sea, a subjetividades, a lenguajes, a puntos de vista que realmente tienen que ver con el ser humano de hoy día, ¿no? O que viene, ¿no? O sea, que ojalá podamos tener ese olfato de saber qué es lo que viene, ¿no? O sea, qué es lo que va a pasar, ¿ya? Y darle un lugar, ¿no? Entonces, muchas gracias, ¿no? Por haber venido a hablar con nosotros, no sé quiénes somos nosotros, pero alguien lo verá. No, van a quedar en el museo estas grabaciones, ya como testimonio con todo lo que va a ser el registro, digamos, audiovisual, me imagino, de la exposición, etcétera. Porque no solamente están estas entrevistas, hay otras más, ¿no? O sea, me pedían que presentara a las personas, ¿entiendes? Que hablara un poco de su biografía, entonces, no, por favor, que no quiero ser didáctico, ¿entiendes? O sea, quiero ser artístico todo el rato, ¿no? Y entonces contigo cierro este ciclo y me siento muy contento de haberlo hecho, ¿no? O sea, y además quiero juntarlos un día a los que vinieron y que nos juntemos en otra ocasión todos juntos y nos tomemos un vino, Sería algo que genial. resulte, ¿no? Ya, desde otro punto de vista más humano. Así que quiero darte un abrazo ante la No, cámara. muchas porque gracias, eso es lo que hago Vicente, a con ti. todo, Todo lo ya. que has hecho. El podcast Ander con A está grabado en la instalación Torre de Control, ejercicio de mediación dispuesto en la explanada de Matucana 100. Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, línea de organización de festivales, ferias y exposiciones, convocatoria 2021. Colabora Cámara Chilena de la Construcción.